Muy buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? Bueno, desde ya la oportunidad preciosa de poder comunicarme con ustedes, aunque sea por este medio. Creo que nos extrañamos y nos extrañamos bastante, digamos. Eh, pero bueno, es la oportunidad que nos han dado el Señor, en parte para poder cultivar la paciencia. Eh, Creo que todos estamos más o menos en la misma. Y por sobre todas las cosas, bueno, agradecer al Señor que al menos tenemos este canal de comunicación para poder de una manera u otra llegar a cada uno de ustedes. Hoy me tocó a mí, esta noche en particular, poder continuar con estas clases que venimos llevando adelante, con esta carta, como por ahí algunos dicen que no es tan carta, pero en definitiva que sigue, es una carta de Juan, primera Juan, y que estamos desarrollando de a poco, ¿sí? El tema de hoy particularmente sigue siendo obviamente la comunión. Esto le preocupaba mucho a Juan y él sigue preocupado por la comunión. Habla en principio de la comunión entre hermanos y en esta oportunidad habla mucho sobre el tema de la comunión con Dios. Vamos a ir justamente a la carta primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Vamos a leer el 15, 16 y 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bien, aquí Juan nos está dando indudablemente, en primer lugar, y esto está muy lindo considerarlo, un mandamiento, ¿sí? Un mandamiento preciso y exacto. Nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. En este concepto es claro, ¿sí? Es claro Juan al escribir, inspirado por el Espíritu, y esto tiene que ver con la enemistad que hay de Dios, de parte de Dios para con el mundo. Y nos preguntamos qué es el mundo, a qué mundo es el que se refiere, ¿sí? Es de este mundo creado por Satanás, creado por la entrada del pecado. No es el mundo físico, sino es el mundo donde justamente abunda el pecado. Es el mundo donde Dios un día te sacó a ti, me sacó a mí y sacó a tantos hermanos, ¿sí? Del cual no deberíamos ni siquiera dudar al respecto. Justamente Él nos sacó y podríamos ir al pasaje, ahí en el libro de Efesios, ¿sí? A ver, Efesios 2, ¿sí? Capítulo 2, versículo 2, o comenzando del 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. A este mundo se refiere Juan, justamente el mundo donde Él nos rescató oportunamente, y váyase que si lo hizo, ¿sí? Como decíamos, este es un mundo que alguien en alguna oportunidad escribió respecto a este tema. Dice que este mundo es un sistema elegido por el hombre para tratar de ser feliz sin Cristo, ¿sí? Un mundo elegido por el hombre, creado por Satanás y elegido por el hombre. Volviendo un poquito al tema, entonces vamos a ver este mandamiento en particular. Y el mandamiento, y estos tres versículos, perdón, implican también tres alertas que advierte claramente Juan, ¿sí? De las cuales nos vamos a hacer cargo a partir de este momento. Una de ellas es, no améis al mundo ni las cosas del mundo que están en el mundo, ¿sí? El mandamiento, y la primera alerta dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto es el versículo 15, ¿sí? Capítulo 2 de 1 Juan, versículo 15. Claramente dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está
en Él. ¿Qué quiere decir Juan? Claramente que no podemos amar al mundo y a Dios al mismo tiempo, porque estas dos cosas son totalmente antagónicas, ¿sí? El mundo sabemos que pertenece a Satanás, el mismo creó esta situación de entrar al pecado, de introducir el pecado aquí a este mundo, ¿sí? Y Juan nos advierte que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Prosigue así en el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Cuando leemos esto, quizás tenemos que hacernos referencia un poquito allí al libro de Génesis, ¿sí? Libro de Génesis sin el principio. Y esto tiene que ver con la caída del hombre, ¿sí? En Génesis capítulo 3, la desobediencia del hombre, ¿no? Este capítulo donde la serpiente dialoga con Eva y le hace dudar sobre este mandamiento que tenía Eva, tanto Adán como Eva, de no tocar el árbol, pero astutamente la serpiente le engaña, ¿sí? Entonces le hace ver, allí claramente en el capítulo 3, versículo 6 del libro de Génesis, le hace ver a la mujer cómo era ese árbol. Y vio la mujer que el árbol era bueno, ¿sí? El árbol era bueno, no tenía ningún aspecto malo, era bueno para comer. Y esto tiene que ver un poco con los deseos de la carne, ¿no? Y que era agradable a los ojos, ¿sí? Y el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Hasta qué punto alcanzar sabiduría? ¿Hasta qué punto? Pensaba yo. Digo, hasta el punto de ser semejante a Dios. Y quizás en el pensamiento de Eva, esto de ser igual a Dios lo llevaba a decir, bueno, a partir de ahora no necesitaré a Dios porque ya tengo todo el conocimiento. Y es un poco lo que le pasa al mundo hoy. Este mundo tan complicado, tan difícil, apartado de Dios, porque creen en su propia concupiscencia, en su propia fortaleza, en sus propias ideas, ¿sí? Dejándolo a Dios totalmente de lado. Y bueno, y esto fue lo que provocó la rotura de comunión, ¿no? Allí en el huerto del Edén. Sabemos lo que pasó, fueron expulsados, directamente expulsados del huerto, y Dios tuvo que apartar estas cosas, tuvo que separarlas, ponerlas aparte totalmente para que no sea tocada por el hombre, ¿sí? Después sabemos y conocemos todo lo que fue, lo que viene, la caída del hombre a partir de este tema. El segundo argumento, la segunda advertencia, está allí en el versículo 17 del capítulo 2 de Juan, como veníamos viendo, y dice que, y el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos. Miren, realmente cuando vemos lo que está pasando en la actualidad, no nos queda ninguna duda en que este mundo tiene una fecha de caducidad. Los que tenemos o hemos estudiado, nos hemos dedicado a estudiar o a leer o a escuchar simplemente, sabemos que el tiempo se acerca, que queda poco, que se están dando sucesos que indudablemente hablan a las claras de la próxima venida del Señor, que esto alienta nuestra esperanza, en contra de lo que totalmente dice el mundo, ¿no? En estos días hemos escuchado muchas cosas, ¿no? Por ahí hasta incluso he llegado a escuchar a personas decir, ¿y dónde está Dios? Y yo le diría a esa persona que Dios está más presente que nunca. Hoy justamente Dios está más presente que nunca a disposición del ser humano. El problema es que el ser humano lo quiera tomar, ¿sí? Bien. A estas personas habría que preguntarle, o nosotros mismos nos teníamos que preguntar, si invertiríamos en este mundo. Si fuéramos capaces de
de invertir en un mundo donde la misma palabra o el mismo Señor Jesucristo dice que no pongamos tesoros aquí, no tiene ningún sentido. Esto será comida para polillas, el orín va a corromperlo. Hay ladrones que hurtan estos tesoros, ¿sí? Por un momento yo pensaba qué pasaría si tuviera la oportunidad de poner el corazón en este mundo. Queridos hermanos, poner el corazón en este mundo implica de que por ahí de pronto este corazón, o lo que nosotros podemos llegar a sentir, es lo que está sintiendo la gran mayoría de las personas. Una angustia grande, un dolor inmenso, y al cual nosotros no sabríamos ni cómo reaccionar. Aquello que tenemos algunos años encima, y en mi caso en particular el hecho de haber recibido al Señor ya de bastante grande, me hace ver que la gran diferencia que hay entre estar con la mente puesta en el mundo, el corazón puesto en el mundo, todas mis expectativas puestas en el mundo, y luego de conocer al Señor, poder volcar toda esa energía y esas ganas y estas cuestiones para el Señor. La gran diferencia que nos hace en lo que tiene que ver con el gozo, la alegría, la forma de ver la vida y un montón de otras cosas más. Y querido hermano, creo que sepas que no solamente el mundo pasará, como dice el versículo, el mundo pasa, sino sus deseos. Y si pones tus deseos, no solamente perderás el tesoro que invertiste por el mundo, sino perderás también la vida. Si te gusta el mundo, pasará, y lamentablemente te llevará con él, el mundo te arrastrará con él, ¿sí? Hasta ahí estas dos consideraciones, estas dos alertas que nos hace el apóstol Juan acá, el discípulo amado, como suelen decir, no hay nadie que hable más del amor que Juan. Bueno, si bien la Biblia todo es amor, ¿no? Pero qué bueno es verlo. Y ahora hay una tercera consideración, y tiene que ver con el último párrafo allí en el versículo 17. Pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Y esta es la clave, ¿sí? Hacer la voluntad del Padre. Ahora, ¿qué es hacer la voluntad del Padre? Bien, uno de los principios de la voluntad del Padre es, sin ningún lugar a duda, este mandamiento: no améis al mundo. Es uno de los principios, ¿sí? Tenemos varios principios que obviamente no los vamos a enumerar todos ahora porque si no se va a hacer bastante largo, pero yo siempre tuve entendido por sobre todas las cosas algo que me gustó mucho en una oportunidad, que tuve una breve lectura en un devocional de nuestro querido hermano ya con el Señor, Ochoa, y él hacía un comentario respecto a este versículo allí en Deuteronomio, ¿no? Capítulo 28, todo lo que es esto de oír y obedecer, lo que implicaba que Dios daba un mandato claro al pueblo de Israel de oír y obedecer, y cómo se desarrollaban a través de ese oír y obedecer un montón de bendiciones para el pueblo. Bien, el oír y obedecer la Biblia, la palabra de Dios, lo que Él nos encomendó, lo que Él nos dejó como referencia, como un concepto de vida, es hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Y esta palabra permanecer, y esta sí me despertó mucha curiosidad. Entonces fui al diccionario, un diccionario normal, común, corriente, y dice que es mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición o situación. Entonces la definición de la palabra permanecer es mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición o situación. Querido hermano, mi estado, mi condición y mi situación es la de hijo de Dios. Y esto es hermoso poder tenerlo como sentimiento, ¿sí? Esta es mi estado, mantener sin cambio como hijo de Dios, mantenerme estable en la condición de hijo de Dios y mantener una situación conforme a la vida como un hijo de Dios. Y esto es algo que realmente
debemos practicar a diario, ¿no? Sería como hijo de Dios mi responsabilidad hacer la voluntad de mi Padre. Y esto es lo que obviamente día a día quizás uno tiene que luchar por estas cosas, ¿no? Porque es lo que vale la pena en la vida. Esta permanencia es hermosa. Poder permanecer en Dios es lo que mejor nos puede llegar a pasar. Me gustaría reforzar esta idea con un versículo allí nomás, a la vuelta de página en 1 Juan, en este caso en el capítulo 4, y en la lectura de 2 versículos, el 15 y el 16, que me llamó mucho la atención. Dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y refuerza el 16 diciendo: y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece de Dios y Dios en él. El apóstol aquí, Juan, cuando escribe estas cosas, realmente es claro, es concreto, es conciso, ¿sí? Y nos da esta ida y vuelta, el flyback que se le dice ahora, ¿no? Como usan los términos modernos, ¿no? Bien, este es el amor de Dios. Él está dispuesto a dar absolutamente todo su amor, ¿m? Para poder de esta manera nosotros vivir en el amor de Él. ¿Y cuál es aquí la provisión? ¿M? ¿Cuál es aquí lo que marca la diferencia? Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Querido hermano, nosotros hemos conocido que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y de aquí viene la provisión perfecta para la salvación. De aquí proviene el Cordero. Aquí viene la real provisión de Dios para esto, ¿no? La salvación perfecta. Mismo Juan escribe así en capítulo 3, versículo 16, súper conocido para cada uno de nosotros, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan, indudablemente, la gran manifestación del amor, ¿sí? Y cuando hablamos del amor de Dios, bueno, sabemos que tenemos muchos versículos, toda esta oportunidad de estar leyendo mientras estudiaba esto, consideraciones que hacía Pablo, consideraciones que hacía Santiago, en las distintas cartas, muy bonito, pero bueno, es un tema que nos va a llevar bastante tiempo, ¿sí? Yo quisiera que por ahí de pronto nos detengamos un segundito en ver ¿para quién está escrito esto? Indudablemente, mi hermano Basilio lo explicó y claramente, y si ustedes pueden leer todo lo que es la carta esta, principalmente el versículo 7, releerla porque ya tuvimos la oportunidad de estudiarla a través de la palabra justamente de Basilio, hasta el 14, vemos que está escrito principalmente o escrito indudablemente para hermanos que han aceptado la salvación, obviamente, distintos niveles, pero es muy probable que haya alguien que aquí todavía no conoce al Señor. Y espero que así sea, porque este es un canal de comunicación abierto y quizá de pronto lleguemos a donde nosotros ni siquiera tenemos pensado en que podemos llegar a llegar. Y quería que tú también hagas propia de estas palabras y esto que nos anuncia Juan aquí, que puedas realmente hacer tuyo a este Dios que realmente te ama, ¿sí? Sabemos que no todo el mundo será salvo, pero no porque Dios no quiere, sino porque el hombre no quiere. Aférrate a esto y estaría muy lindo que vos en esta noche tengas la oportunidad de acercarte más al amor de Dios y que no lo conozcas con una simpatía simplemente, sino que el amor que Él te tiene pueda reflejarse en tu vida y que de una manera u otra puedas acceder a esta salvación tan preciosa, ¿sí? Que tuvo un costo muy grande. Acabamos de citar el versículo tan conocido, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, que dio
a su Hijo Jesucristo en beneficio de cada uno de nosotros. Y lo hizo a través de una obra preciosa allí en la cruz, pero una obra preciosa que significó ni más ni menos el sacrificio de nuestro Señor. Me gustaría por ahí terminar ya con esto, pero indudablemente quisiera tomar un par de segundos más para poder hacer un par de consideraciones, ¿sí? El versículo 15, releyéndolo, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Sí, el amor al Padre, sí, el amor a Dios no pasa de ser simplemente una simpatía. Realmente deberíamos considerar nuestra salvación. Quizá de pronto es el momento de poder considerar, reconocer si realmente hemos nacido de nuevo. Y esto en parte lo está diciendo Juan en este versículo. De la misma manera que si quizá de pronto nos hemos enfriado y nos hemos debilitado en el amor, ¿sí? Pero lo bueno e increíble es que la misericordia del Señor está siempre presente, que aún continúa y está aquí a disposición de cada uno de nosotros. Quizás es el momento de parar, considerar cuál es mi condición ante el Señor y con los métodos de poder rendirnos delante de Él, poder pedirle y rogarle, podamos tener nuevamente esa alegría que sentíamos en el momento mismo en que lo recibimos al Señor. Es simple, todos pasamos por ese proceso, pero que no sea una sola simpatía, sino que sea un amor verdadero, un amor íntegro, un amor donde Dios esté reflejándose continuamente en cada uno de nosotros, ¿sí? Me gustaría terminar este tema, obviamente quedaba bastante más para explayarse, pero el tiempo pasa y no quiero excederme demasiado, ¿sí? Pero hoy es un día de reunión de oración. Quizás sea el momento oportuno de poner en manos de Dios nuestra condición como hijos, y si aún no lo somos o tenemos dudas al respecto, pedirle y rogarle que Él aumente la fe. Él está a disposición, siempre y cuando nosotros querramos escucharlo. Él está siempre a disposición. De la misma manera que si hay algo atractivo del mundo que nos está llevando a por ahí de pronto desviarnos o a no prestar atención a las cosas del Señor, pidámosle a Él que Él también la corra, que nos saque del medio. Él puede hacerlo, es poderoso para todo, ¿sí? Y un regalito extra en esta noche quizás pueda llegar a ser el Salmo 73, 25, que quisiera dejárselos a ustedes. Salmo 73, 25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Queridos hermanos, espero haber sido suficientemente claro. Obviamente hay mucho para analizar, mucho para estudiar, pero quisimos dar un pantallazo por lo menos bastante claro al respecto de lo que Juan ordenaba con este mandamiento, ¿sí? Recordando que siempre son mandamientos del Señor. Que el Señor bendiga su palabra, que podamos estar pacientes, tranquilos, confiados en fe, sabiendo que este momento pasará y que podamos volver al mundo, este mundo que obviamente no le pertenece, que le pertenece, al diablo, pero a poder hacer lo que tenemos que hacer, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Que el Señor los bendiga. Buenas noches.